Ok, la semana pasada estuvimos viendo un juicio que los fariseos y los maestros de la ley estaban pretendiendo hacer en contra de Jesús, o más específicamente en contra de la verdad que Él representa, de la verdad que Él es. Y vimos que eso no fue un juicio que se llevó a cabo una sola vez, es un juicio que se ha venido repitiendo a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde que Él caminó entre los hombres hasta el día de hoy. Ese juicio se sigue repitiendo, y todo el argumento de los hombres que pretenden juzgar la verdad gira en torno a un hecho, y es a la exclusividad de Jesús como el único camino de salvación. El ataque a la verdad pretende atacar a la persona de Jesús, pretende atacar el ministerio de Jesús, pretende atacar el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, la autoridad que Él tiene. Todo lo que el hombre intenta en contra del Evangelio se basa en atacar el ministerio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, que es lo que sigue al texto que vimos la semana pasada, son tres cosas que solamente Jesús posee y que invalidan por completo cualquier intento de nosotros como hombres de decir que Él no es el único camino al Padre. Invalidan cualquier intento de los hombres de decir que Jesús no es suficiente, o que de alguna manera nosotros como seres humanos podemos hacer algo por cuenta propia para acercarnos al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 8, vamos a ir al versículo 21, pero vamos a orar primero, vamos a poner este tiempo delante del Señor, pedirle que nos confronte, que nos hable, y que sea Él haciendo su obra. Padre, te damos las gracias nuevamente, Señor, porque podemos estar acá. Te pedimos hoy que, ahora que vamos a leer tu palabra y vamos a escuchar el mensaje, Señor, seas tú hablándonos. Seas tú a través de tu palabra confrontándonos, Señor. Moldeándonos, mostrándonos cómo tú nos ves, mostrándonos quién eres tú, Señor, mostrándonos la centralidad de la verdad y mostrándonos cuán afortunados somos, Señor, de poder estar aquí hoy delante de ti, siendo quienes somos, escuchando al Santo, 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 alabando al Santo, 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 sirviendo al Santo, 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 no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Te damos las gracias, ponemos este día delante de ti, ponemos nuestra vida delante de ti, Padre, y te pedimos que nos guíes ahora en este tiempo. Quita cualquier preocupación, quita cualquier cosa que nos pueda estar distrayendo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos ahí a Juan 8, vamos a leer del 21 al 30. Y la palabra de Dios dice así. De nuevo, Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, respondió Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz. Y lo que he oído decir y lo que tengo que decir y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Ok, como dije hace un momento, en este pasaje encontramos tres cosas que solamente Jesús posee y que invalidan cualquier pretensión
que los hombres podamos tener de decir que existen muchas maneras de acercarse a Dios. Y sin decir más, vamos a la primera. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la primera de esas cosas que Jesús posee que invalidan las pretensiones del hombre de acercarse a Dios por cuenta propia? Y la primera es que solo Jesús posee la verdad para advertir. Solo Él posee la verdad para advertirnos sobre nuestra realidad. Los versículos 21 y 22. Él dice, yo me voy, ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Y comentaban los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Fíjense que Jesús comienza con la advertencia. Yo me voy y ustedes me van a buscar, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir. Ustedes van a morir en su pecado. Yo les pregunto, vamos a suponer que nosotros estamos escuchando a Jesús decir esto. Me voy y ustedes me van a buscar, pero donde yo voy ustedes no pueden ir y ustedes van a morir en sus pecados. ¿Cuál sería la pregunta más lógica que nosotros le haríamos a Jesús si Él nos dijera esto a nosotros? Probablemente, wow, Señor, pero ¿por qué dices que vamos a morir en nuestro pecado? Háblame más, ¿qué tengo que hacer para no morir en mis pecados? Probablemente uno lo primero que piensa leyendo el texto es, wow, yo le preguntaría por qué o cómo hago para no morir en mis pecados. Pero fíjense que en lugar de preguntarle algo a Jesús, los fariseos se preguntaron a sí mismos, ¿será que piensa suicidarse? O sea, Él les acaba de decir esto tremendo, esta verdad tremenda. Ustedes no pueden ir a donde yo voy, me van a buscar, no me van a encontrar y van a morir en sus pecados. Wow, ¿será que piensa suicidarse? ¿Será que piensa quitarse la vida? ¿Será que va a dejar este mundo? ¿Se dan cuenta que ellos no captaron la advertencia que Jesús les estaba haciendo? Ellos se enfocaron en una parte de lo que Jesús dijo. Es como que Jesús hubiese dicho bla, 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 y de repente voy a dejar este mundo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero toda la parte de ustedes van a morir en su pecado, ellos la anularon. Esa parte no la escucharon. Ignoraron la parte más importante del mensaje por completo. Lo primero que debieron haber escuchado, no lo escucharon. Y lo tremendo del caso es que de alguna manera Jesús sí iba a dejar este mundo, pero no quitándose la vida. Él no se iba a suicidar, Él se iba a sacrificar. Él iba a entregar su vida voluntariamente en la cruz para ser sacrificado por los pecados, y quienes iban a ejecutar ese sacrificio eran sus propias criaturas. Ellos no estaban tan lejos en cuanto a que sí, Él iba a morir, pero no de la manera en que ellos creían que iba a morir. Pero, insisto, lo más importante del mensaje lo pasaron de largo. La advertencia sobre el pecado, ellos la echaron de lado. Ahora fíjense cómo Jesús continúa advirtiéndoles. Ahí en el versículos 23 y 24. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. De manera directa Jesús les está diciendo, yo no pertenezco aquí, yo soy de allá arriba, y ustedes sí son de aquí abajo. Pero si ustedes no creen en quien yo soy, entonces van a morir en su pecado. Él retoma la advertencia. Él retoma y les vuelve a decir, si no creen en quien yo soy, ustedes morirán en sus pecados. Ellos no le preguntaron cómo es eso de que vamos a morir en nuestros pecados, pero Él les contestó. La pregunta que ellas no hicieron, Él la contestó. Si no creen que yo soy quien digo ser, ustedes van a morir en su pecado. Nuevamente les expuso la verdad, los exhortó con la verdad. Y con un mensaje que no deja lugar a dudas. Básicamente lo que les dijo fue, o creen en mí o se mueren condenados. Punto. Así de claro. Si no creen que soy quien yo afirmo ser, ustedes van a morir en sus pecados. Si no creen en mí, se van condenados. Amados, ¿se dan cuenta que Jesús es el único poseedor de la verdad más importante de todas?
y que esa verdad además se basa en su propia persona, en que Él es el único medio de salvación, en que o creemos o permanecemos en la muerte y nos vamos a la condenación. Solo en Él hay vida, solo en Él hay salvación. Y una persona que escucha esto pudiera preguntar, bueno, ¿y Jesús quién se cree? O sea, ¿qué autoridad dice estas cosas? Y eso nos lleva a la segunda cosa que solamente Él posee y que invalida nuestra pretensión de acercarnos a Él por mérito propio. Y es que solo Él posee la autoridad para juzgar. Fíjense cómo los fariseos preguntaron algo así por el estilo. ¿Y quién se cree? No lo preguntaron así, pero en el versículo 25 lo que le preguntan cuando Él les dice: por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Y quién eres tú? ¿Tú quién eres? No de una manera interesada, sino cuando vemos todo el contexto de cómo vienen hablando, casi que de una manera irónica. Qué tremendo, ¿no? Porque les está hablando el único poseedor de la verdad, y ellos le dicen: ¿y tú quién eres? Lo interesante es que en lugar de contestarles, Jesús les responde, en primer lugar, versículos 25 y 26, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. En pocas palabras, aquí el que tiene la autoridad para juzgar soy yo, no ustedes. Y yo no les debo a ustedes ninguna explicación. Son ustedes los que tienen que rendir cuentas delante de mí. Ustedes me preguntan a mí quién soy yo, con qué derecho digo estas cosas, juzgan lo que yo digo, pero el que tiene la autoridad para juzgar soy yo, el que tiene cosas que decir sobre ustedes soy yo, el que los conoce soy yo. Y los que tienen que rendir cuentas son ustedes, no yo. ¿Se dan cuenta de cuán torcida es la situación del hombre frente a Dios? El hombre pretendiendo juzgar a Dios cuando es Dios quien puede juzgar al hombre. Ahí en el versículo 26 él continúa diciendo: el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Jesús les dice: mi Padre no miente, Él es absolutamente veraz, y yo les digo a ustedes, y no les digo a ustedes nada que yo no lo haya, nada que yo le haya oído, no le haya dicho oír, nada que no le haya oído decir a Él. Todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes es lo que Él me ha dicho a mí que yo les diga. Hermanos, lo que Jesús estaba diciendo aquí era tremendo. El hombre se la pasa queriendo juzgar a Dios. El hombre se la pasa poniendo su palabra y sus obras en duda. Juzgamos lo que dice la palabra, juzgamos lo que el Señor hace. Esto es injusto, Señor. No, esto que está aquí no me gusta. Incluso como cristianos, no estoy hablando de las personas del mundo. Muchas veces como cristianos nos molestamos con el Señor porque Él permite una situación en nuestra vida que a nosotros no nos gusta. Y dudamos de su carácter, ponemos en juicio sus intenciones. Abrimos la palabra y probablemente no decimos esto es mentira, pero lo pasamos y no le hacemos caso, y de alguna manera estamos juzgando lo que Él está diciendo. Cuestionamos sus intenciones, su carácter, cuando Él es el único que tiene la autoridad para juzgar. Él es el único que tiene la autoridad para decirnos que está bien y que está mal. Él es el dueño, Él es el creador, Él es el sustentador, el que pone las reglas, el que define el orden de todas las cosas. Él es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Y tal vez uno dice: bueno, pero ¿con qué derecho se atrevieron los fariseos a juzgar las acciones y las intenciones de Dios de esa manera? Y les pregunto nuevamente, ¿no lo hacemos nosotros también? Tal vez no así de frontal y de descaradamente como lo hicieron ellos, pero nosotros lo hacemos. Y el punto es, hermanos, que no importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que nosotros opinemos sobre Dios, sobre lo que Él ya reveló en su palabra, sobre lo que Él hizo y sobre lo que Él sigue haciendo, la verdad es que Él es soberano, nosotros no. La verdad es que Él todo lo sabe, Él todo lo puede, nosotros no. La verdad es que Él posee la verdad para advertirnos
y la autoridad para juzgarnos, aunque nos moleste. Y ese es uno de los puntos que más ruido crea hoy en las iglesias. Cuando se habla del pecado, cuando se habla de juicio, cuando se habla de la autoridad de Dios para decirnos que está mal y nos pone a la luz de su santidad y a depender de su gracia, no, eso no nos gusta, no me hables de eso. Háblame de prosperidad, háblame de otras cosas, pero no me hables de que Dios me tiene la autoridad para juzgarme. No me hables de que esto o de que aquello está mal. Porque Dios nos juzga. Dios no me acusaría a mí de lo que he hecho. Hermanos, Él posee la verdad para advertirnos y la autoridad para juzgarnos. Punto. Así de claro. Y por supuesto, esto pudiera ser terriblemente malo si se tratara de Dios como un ser injusto, como un ser despiadado. Pero Dios no es ni despiadado ni injusto. De hecho, Dios es tan justo que no puede pasar por alto el pecado y la maldad del hombre. Y es aquí donde entra la tercera cosa que solamente Jesús posee y que invalida las pretensiones del hombre de relacionarse con Él por méritos propios, por cuenta propia. Él es justo, Él es santo. Él no puede pasar por alto el pecado. Y esa tercera cosa que Jesús posee es el poder para salvar. Solo Él posee el poder para salvar. Fíjense lo que dicen en los versículos 27 y 28. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Esta es la segunda vez que Jesús habla de ser levantado. La primera vez lo hizo con Nicodemo, ¿recuerdan? En el capítulo 3. Aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo de noche, los versículos 14 y 15, Él le dice: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y como vimos cuando estudiamos aquel pasaje, al hablar de ser levantado, Jesús se estaba refiriendo a su crucifixión. Ahora, en esta ocasión, refuerza el mensaje con una declaración crucial que nos habla de Él mismo, de su persona, de su naturaleza. Él dice: cuando hayan levantado o crucificado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El único. Cuando Dios le preguntaron: ¿y tú quién eres? ¿Quién digo la gente que me envió? Le preguntó Moisés: dile que yo soy. Te envió. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. En pocas palabras, Jesús estaba diciéndoles que cuando Él fuese crucificado, ellos sabrían que Él es, ¿quién? Dios. Y que todo lo que Él hacía y hablaba lo hacía conforme a lo que el Padre le había enseñado. Y a eso le añade en el versículo 29: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que Jesús está diciendo allí? Cuando yo entregue mi vida, cuando yo sea levantado, ustedes se darán cuenta de que yo soy Dios y de que mi sacrificio estuvo planeado, estuvo dispuesto de acuerdo a la voluntad del Padre. Mi sacrificio en la cruz es algo que le agrada al Padre. Él está conmigo ahorita y no me dejará solo cuando mi cuerpo sea clavado en la cruz, porque estaré cumpliendo lo que a Él le agrada. Hermanos, esto lo tenemos que leer en el contexto de eso que acabamos de leer en Juan 3, 14 y 15. Cuando le dice a Nicodemo que Él debía ser levantado, ¿para qué? Para que quienes creyeran en Él tuviesen vida eterna. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es: yo soy Dios y yo voy a entregar mi vida de acuerdo a la voluntad y el deseo del Padre para que quienes crean en mí tengan vida eterna. Amén. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esa declaración? No es cualquiera el que lo está diciendo, hermano. Es Dios.
hecho hombre, caminando entre los hombres, diciendo yo soy Dios y voy a entregar mi vida. Voy a ser crucificado de acuerdo a la voluntad y el deseo de mi Padre, de acuerdo a su plan, para que quienes crean en mí tengan vida eterna. Hermanos, eso excluye, además de ser lo más maravilloso que podemos escuchar, eso excluye cualquier intento del hombre para tratar de relacionarse con Dios que no sea a través de la obra misma de Jesús en la cruz. Juan cierra este segmento diciendo, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Lo que hemos visto hoy, que Jesús, por un lado, posee la verdad para advertirnos sobre el pecado. Y lo hace continuamente. Cuando ellos trataban de escurrirse y de hablar otra cosa, Él volvía y les advertía, van a morir en sus pecados. Si no creen en mí, morirán en sus pecados. En segundo lugar, es que Él mismo, el mismo que tiene la verdad para advertirnos, es el que tiene la autoridad para juzgarnos. Y seremos juzgados. Y frente a esta realidad, el hombre no tiene escapatoria. Un hombre pecador frente a un Dios santo no tiene escapatoria. La buena noticia es que además de ser quien advierte y ser quien juzga, también es el único que tiene el poder para salvarnos. Lo que ninguno de nosotros puede hacer, Él ya lo hizo. Y lo más maravilloso del asunto es que ese poder no radica en sencillamente decir, te perdono. Porque eso significaría pasar por alto el pecado. Para Él poder perdonar y para ejecutar ese perdón, Él mismo tenía que hacerse hombre y morir. Él tenía que cumplir la sentencia que nos correspondía cumplir a nosotros. Él tenía que recibir el castigo. La ira que debía ser derramada sobre nosotros fue derramada sobre Él. Él lo hizo. Siendo Dios, se entregó en la cruz para cumplir ese plan de redención que el Padre ya había establecido desde el principio de los tiempos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de creer en Jesús para salvación, hablamos de creer en estas tres cosas. De que Él tiene la verdad para advertir, de que Él tiene la autoridad para juzgar y de que Él es el único que puede salvar. Son tres cosas cruciales que debemos creer. Son tres cosas cruciales sobre Cristo. Y vamos a estar claros, eso es muy diferente a lo que muchos creen hoy en día. A lo que muchas personas que van a iglesias creen hoy en día. Se llaman a sí mismos cristianos, pero buscan un Jesús que no advierte, a un Jesús que no juzga y que en lugar de salvar de la condenación eterna, prospera al hombre en esta vida que es pasajera. Y ese no es el Jesús de las Escrituras. Ese no es el Jesús que les estaba diciendo a ellos, si no creen en mí, morirán en sus pecados. Soy yo el que juzga y soy yo el que entrega mi vida para que ustedes puedan tener vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos es en qué Jesús hemos creído nosotros. Porque en mi carne, mi corazón caído va a querer creer en el Jesús que no señala el pecado, que no advierte, que no juzga y que me provee y que me da y que me prospera. Porque a mi carne le gusta lo tangible, a mi carne le encanta lo que puedo tocar, lo que puedo comer, lo que puedo... A mi carne le encanta las consecuencias inmediatas y el beneficio y el placer inmediato. Pero Él aquí no nos está hablando de un placer inmediato. Él nos está pidiendo poner la mirada en la eternidad, en algo que no podemos ver. Y ahorita hablamos sobre eso. Cuando David leyó en Hebreos sobre estos héroes de la fe. La fe de estos hombres estaba puesta ¿en dónde? ¿En esta vida? No, estaba puesta en la eternidad. Y el mismo pasaje dice que murieron sin haber recibido las promesas, porque su mirada estaba puesta en la ciudad celestial, en la eternidad con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿en qué Jesús creemos nosotros?
en uno que no nos dice, que no nos advierte, en uno que no juzga y en uno que no nos salva, sino que nos prospera? ¿O creemos en el Jesús que tiene la verdad para advertirnos, en el que tiene la autoridad para juzgarnos, y en el único que tiene el poder y que hizo lo que hacía falta en esa cruz para salvarnos? Esa es la pregunta. ¿En qué Jesús creemos y cuál es el Jesús que nosotros predicamos a la gente que está allá afuera? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque cada vez que venimos a tu palabra y nos enfrentamos a la verdad, Señor, tú nos adviertes, tú nos muestras, tú nos confrontas con tu santidad y nuestro pecado. Tú nos recuerdas, Señor, que tú tienes el poder absoluto, la autoridad absoluta para juzgar. Que no somos nosotros los que estamos aquí para juzgarte a ti, juzgar tus intenciones, juzgar tu palabra, juzgar tu persona, juzgar tus decisiones, juzgar tus planes, sino que eres tú, Señor, el que está aquí, el único que tiene la autoridad para juzgarnos a nosotros. Tú eres el dueño, el soberano, el creador, el consumador de todo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos muestras nuestro pecado. Gracias a Dios, a ti, porque nos confrontas con nuestra maldad, porque nos mostraste tu santidad, Señor, porque nos advertiste, Padre, sobre las consecuencias de nuestro pecado. Gracias, Padre, porque juzgas nuestra conducta, Señor, y nos lo recuerdas. Nos recuerdas, Padre, que por cuenta propia no hay manera, Señor, de que nosotros salgamos parados, bien parados en ese juicio. Y por sobre todo, Señor, gracias. Porque siendo tú quien eres, viniste y fuiste levantado, fuiste crucificado, Señor. Recibiste el castigo que nosotros merecíamos. Recibiste el peso de tu ira, Señor. Tomaste nuestro lugar, cargando con nuestra culpa, y nos diste tu justicia. Y fuimos justificados por ti, Señor. Y hoy en día podemos venir aquí, podemos estar delante de ti por eso, Señor. Padre, que no se nos olvide nunca. Que no pensemos nunca, Señor, que somos nosotros. Que seamos agradecidos, que seamos siempre, Señor, siervos dispuestos a servirte, a alabarte, a glorificarte, a agradecerte, porque recordamos continuamente el milagro que hiciste con nosotros en esa cruz. Y que estamos dispuestos, Señor, a proclamar ese mensaje, no importa lo que la gente diga. La gente quiere escuchar otra cosa, como los fariseos querían escuchar otra cosa, y como nosotros quisimos escuchar otra cosa, hasta que tú nos abriste la mente, nos abriste la mirada, abriste nuestro corazón, nos quebrantaste y nos permitiste verte, Señor. Padre, que nosotros compartamos ese mensaje, que nosotros nos gloriemos en ti, te demos la gloria por cada cosa, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por llamarnos, gracias por salvarnos y gracias por permitirnos, Señor, ser tus mensajeros, ser los mensajeros de este mensaje tan maravilloso, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y quedamos delante de ti en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.